Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de Controversia. Hoy terminamos una temporada y tenemos un tema realmente importante. Hablaremos sobre el pecado y el perdón. Entonces no te muevas que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa agradeciendo tu sintonía y por supuesto recordándote que puedes seguir los temas que aquí hemos tratado a través de nuestro canal en el YouTube. Absolutamente todos los programas podrás encontrarlos allí, podrás verlos nuevamente y compartirlos con las personas que quieras. Recuerda también que noticias sobre nuevas temporadas, los panelistas, el equipo de producción, todo lo que tú quieras saber sobre Controversia y algunas cosas más por ahí interesantes podrás encontrarlas a través de las redes sociales. Únete al Facebook de Controversia y por supuesto también síguenos en el Twitter. Chicos, bienvenidos. Hola, Caleb. Hoy tenemos un programa muy interesante. Yo sé que ustedes van a querer llorar al final porque estamos terminando la temporada. Sin embargo, me parece que el tema de hoy es uno de los temas más importantes que hemos tenido en esta temporada. Va a ser uno de los temas que mayor impacto va a llegar a causar en nuestra vida si realmente encontramos respuestas a las preguntas que tenemos. Así que empecemos rápidamente. Hoy tenemos que hablar sobre el pecado y el perdón. Hoy en día realmente lo que es pecado puede no ser el mismo concepto o no puede ser entendido igual por todas las personas. ¿Qué se entiende o qué se piensa por ahí que es un pecado? Hay algunas personas que miden los pecados, un pecado pequeño, un pecado grande, lo miden de esta manera. Claro, pecado lo entienden por cosas malas, delitos. Hoy en día eso famoso, cometió el pecado que no debía hacer o los pecados capitales. Entonces se ponen tamaño los pecados, pero en general son las cosas malas que hacemos. Alguien me dijo que el concepto de pecado ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, en los tiempos de nuestros padres, digamos, había cosas determinadas. Lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahora muchas personas dicen, bueno, depende de ti. Si tú te sientes bien haciendo eso y no haces daño a nadie... Es algo que se puede ver, por blanco. ejemplo, con la moda, ¿no? Claro. Antes, ¿no? La falda a la rodilla, más arriba de la rodilla, pecado. Y ahora, Normal. bueno, ya no te queda, no hay tela, hace calor, qué sé yo, ¿no? Entonces ya es como que ya no es pecado, es tu decisión, justamente lo que mencionabas aquí. Si retrocedemos un poquito más, ¿de dónde sale esto del pecado que está mal? ¿Por qué el pecado está mal? ¿Por qué el pecado no puede estar bien, por ejemplo? Bueno, es según la sociedad, ¿no? La sociedad es como siempre hemos dicho en los programas, la que nos rige. Somos consumistas, somos personas que seguimos la sociedad, ¿no? Lastimosamente, bueno. Pero entonces ellos son los que dicen, bueno, si hacemos esto está mal. Y nos guiamos mucho en la Biblia, ¿no? En los relatos que la Biblia nos deja sobre lo que es pecado y eso. Pero hubieron sociedades antiguas que no tenían la Biblia, pero tenían sus códigos. Algunos lo miden por sus valores y principios que tengan, ¿no? Si tienes principios y valores, pues vas a cometer pecados más pequeños, ¿no? Pero la gente que, por ejemplo, no es cristiana, ¿ellos tienen algún concepto, alguna noción de pecado o no? Ya, y entonces el pecado, ¿de dónde sacamos el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿El pecado es solo una acción o también se puede originar en la mente o puede ser un pecado? Puede ser de repente un estado, ¿no? Una idea, un pensamiento. ¿Saben? Algo interesante también que podemos ver es que de repente a todo lo que todo lo que nos parece incorrecto llamamos pecado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, estás con el novio y de repente el novio se pasa de la línea, empieza a resbalársele la mano, rápidamente viene, no, pecado, ¿no? Pero realmente será eso un pecado. Otra situación, qué sé yo, de repente estás necesitando dinero y te encontraste una billetera por ahí que tenía dinero dentro, con una identificación. Entonces tú te encuentras en un dilema. ¿Qué hago? Necesito la plata, pero por ahí dicen que robar es pecado. Entonces, ¿qué hago? ¿Pecar? ¿No pecar? Y si yo me la encontré, ¿es realmente pecado? ¿Será que Dios me está contestando? ¿O solo llamamos pecado algo intencional y si no lo hacemos con intención ya no es pecado? ¿Y qué tal si pensamos en la ética de Robin Hood? Si empiezo, por ejemplo, a quitar el dinero a los que más tienen,
para los que menos tienen. Claro. ¿Estoy cometiendo algún Dice, pecado el o más fin bien soy un justi- benefactor El fin social? justifica los medios, Esa- podemos decir. De pronto. Exactamente, y hay que ver de dónde nos basamos para decir pecados, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, si yo hago algo que está fuera de los 10 mandamientos o algo malo que no dice los 10 mandamientos, ¿ya no es pecado? Claro, ¿o qué me sirve de guía para yo saber si algo es bueno o algo es malo? ¿Quién me lo puede decir? ¿O será que nosotros pecamos solamente con el deseo de hacer las cosas malas, por Pero- ejemplo, de robar? Por ejemplo, si yo, en los 10 mandamientos dice que no hay que mentir, pero ¿qué tal si yo miento para ayudar a alguien, para salvar Exactamente. Para a cubrir alguien? a un... Como dicen las mentiritas blancas, ¿no? Exactamente. No sé, ¿También y- es pecado eso? ¿Eso también sería pecado? Mire, creo que si empezamos a decir, ¿es esto pecado? ¿Es esto pecado? Es una pregunta que sin lugar a dudas muchos de nosotros los jóvenes tenemos. Empezamos a colocar situaciones que por ahí no nos parecen correctas y nos vamos a las personas más grandes o a los consejeros que podamos tener y preguntamos, ¿y si me amarro el cabello es pecado? Y si me pongo minifalda para una boda es pecado. O sea, como que tratamos de buscarle hasta dónde no es pecado para hasta ahí llegar. ¿Qué contrario es esto? Ya que la Biblia dice más bien, oye, joven de las pasiones Queremos juveniles, estar al ¿no? límite para saber qué es Claro, pecado. ajá. ¿Cuál es el límite de llegar hasta ahí y no pasar? No, para llegar ahí. pero démonos cuenta, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años una dama no usaba pantalón. Era totalmente mal visto, una dama con pantalón. No, qué barbaridad, qué mal, qué mal. Claro. Pero hoy día hace frío, pues, ¿no? Uno se pone su pantalón y no pasa nada. Y nadie te algunas, va a y criticar. algunas religiones lo toman esto como pecado, ya que no usan en ningún momento, por más que manejen bicicleta, no utilizan pantalón absolutamente para nada. Entonces llamaríamos, si lo usan, ¿estarían pecando ya? Claro, exactamente hablando del pecado, ¿no? También llegamos a eso y queremos saber qué es pecado. ¿Será que es malo? ¿O será que qué pasará después del pecado? Si yo hago esto, Ahora, ¿qué pasa? atenta contra mí, el es- pecado me hace daño. La ¿no? curiosidad nos lleva a eso. Y miren, algo interesante, Jesús con sus discípulos día sábado están caminando y ellos pasan por un campo, ¿verdad? Y empiezan a agarrar granos y empiezan a comer. Y vienen los sacerdotes, ¿no? Jalándose la barba. ¡No! ¡Pecado, pecado contra el día de reposo! Y Jesús, ¿pero cuál pecado? El texto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, ¿será que por ahí de repente una cosa son los pecados contra Dios y otra cosa son lo que el hombre piensa que es pecado? Porque Jesús permitió, lo que significa que no había nada incorrecto en lo que ellos estaban haciendo. Exactamente, o sea, el pecado contra Dios es más grande y el pecado entre hombres es menor o Pero- ¿qué grado de- ¿O Dios mide los pecados? Por ejemplo, hay gente que hace distinción entre lo que dice la Biblia y las tradiciones. ¿Ya? Entonces dice, no, si, obviamente tú no tienes que ir contra Dios, pero si tú en tu cultura no hay cosas tradicionales, si tú faltas Claro, a eso, a lo que exactamente. determina tu cultura, estás cometiendo Claro, un ¿qué pecado. hacer? Justamente, hay algunos grupos religiosos que colocan la religión y la tradición A la misma en altura. la misma altura. Y faltar a la tradición es tan malo como faltar a lo que la Biblia enseña. Podemos observar realmente que el tema se puede prestar para muchas situaciones, para muchas interpretaciones y de manera especial para confundir. Levante la mano el que no se ha confundido hablando. Está un poco difícil porque pareciera que todo es pecado, pero al mismo tiempo nada es pecado. Ahora, para que sea pecado significa que es como que una falta, ¿no? Es algo como quien dice, es faltar. Si Dios dijo no, entonces yo lo hago pecado. Pero ¿qué pasaría si todo lo que Dios dijo ya no valiera? Entonces todo es válido. Claro, podríamos ver también que nosotros como seres humanos decimos lo siguiente, ¿no? Ya, yo cometo algo, pero para mí mismo, no es pecado, pero yo sí estoy pendiente de las demás personas para juzgarlas por lo que hacen, ¿no? Mira, en la sociedad, la ley, ¿no? La ley decide o define qué cosa, cuando una persona ha errado o no ha errado, ¿no? Y básicamente algo interesante de pecado es justamente, una de sus traducciones es errar en el blanco, ¿no? Es no darle de la manera correcta, es cerrar el blanco. Entonces, cuando, por ejemplo, tú has robado y la policía te captura, te lleva, te hace un juicio, te acusa, ¿no? Y te acusa, eres acusado de haber robado, ¿no? ¿Por qué soy acusado de haber robado? Porque según la ley, robar está mal y tiene un castigo. Entonces, de repente el pecado también funciona igual. La ley de Dios nos acusa, ¿verdad? Y por la ley de Dios es que nosotros somos pecadores. Entonces, ¿no sería más fácil? Imagínense, ¿no? Que la ley desaparezca y todos seamos hermanitos lindos, hijos de Dios, llevados caminando felices, cantando por el cerro, bajando la colina, abrazados todos esperando a Cristo. Porque hay grupos cristianos, ¿verdad?, que toman este tipo de pensamiento. Dicen, Sí, no ya no hay a ver, pecado. Exactamente, ya no hay pecado, ya no hay ley. Exacto. Claro, Ya no dicen que existe quedó abolida ley. la ley. Y como ya no hay ley, ya no hay pecado. Tú vienes a Dios como estás, tal como
como te sientes, tal como te gusta, no tienes quieres. que cambiar nada, porque ya no hay ley, todo es gracia ahora, todo es amor, todo es sublime, Dios es lo máximo. Entonces, ¿será esta realmente una solución para el pecado? ¿Eliminar la ley así ya no existe el pecado? Pero entonces, ¿nosotros pecamos solamente con obedecer la ley de Dios o pecamos porque nos ponemos una falda corta o en otras cosas que se ven más como cada día, ¿no? Como de moda. Alguien, por ejemplo, preguntándole eso me hizo razonar de la siguiente manera. Me dijo, imagínate el tránsito, por ejemplo, aquí en mi país, no en Perú, de Lima. Hay leyes y aún así vemos el caos que a veces se origina. Ahora, imagínate quitar las leyes, quitar los semáforos, quitar los policías de tránsito. ¿Cómo sería el tránsito en Lima? Ya, Sería un caos. Si continúo con el Ajá. ejemplo, ¿no? En nuestro país hay una ley que es el pico y placa, ¿no? Es un control de movilidad, el cual tú no puedes circular con tu carro todos los días de la semana. Tienes restricciones ciertos días. Es muy cierto, ¿no? Y a pesar de que esas restricciones en Colombia y que la movilidad funciona muy bien, existen todavía algunas fallas, algunas dificultades en la movilidad. Y lo que decía Daniel, ¿no? O sea, al quitar esas leyes, la gente se olvida se olvida de ser buen ciudadano, se olvida de tratar bien a las personas. ¿Cómo quedaríamos? No, ¿se han dado cuenta que cuando a alguien le va mal, dice, has pecado contra Dios seguro? Ajá. ¿Será que Dios crea las leyes para prevenirnos de algo, por ejemplo? Pero hay un ratito, ¿Dios crea las leyes o creó las leyes también? ¿O será Ajá, que Dios creó las las cambia? leyes para prevenirnos de algo. O sea, dijo, no hagas esto porque puede ocurrir de eso. Por ejemplo, en Ecuador leyes, ¿no? Tienes que pasar por el paso cebra cuando cruzas las calles. El paso cebra son las líneas blancas, ¿no? Y hay personas que saben que tienen que cruzar el paso cebra o los puentes peatonales porque pueden tener peligro de que los atropellen los carros. Pero muchas veces no prestan atención a esa ley y aún, sin embargo, cruzan la calle por en medio, no por los pasos cebra ni por los puentes peatonales. Y luego, ¿por qué ocurren los accidentes? ¿No? Es como decir, ¿no? Un ejemplo, no cruzo por donde debo, por el puente peatonal, me atropella un carro. Un ejemplo, lastimosamente mi familiar muere. ¿A quién le echo la culpa? A Dios. Entonces, Y ¿será eso es lo que hacen muchas personas, ¿no? ¿Te ocurre algo? No, es culpa de Dios. Dios está detrás de esto. Exactamente. Mira, y vemos justamente lo que es pecado, ¿no? Lo que mencionábamos hace un ratito y sería bueno reforzar. Parece que los seres humanos comprendemos inmediatamente que nos vaya mal es porque hemos pecado contra Dios. Es más, en la Biblia encontramos esta frase del hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Colocando como que de repente cuando se peca, no solamente se le está faltando a Dios, sino también a las personas que están con nosotros, que nos están acompañando. Ahora, un punto muy importante que necesitamos tocar también es qué piensan las personas, nuestros amigos. Y hay que exponer un poquito de lo que ellos piensan, ¿no? Sobre lo que es el pecado. Porque todos estamos tomando un concepto cristiano, ¿no? Pecado es desobedecer a Dios, es ir en contra de la ley. Sí, pero ¿tú qué piensas que es pecado? ¿Cuál es la concepción? ¿Le tienes miedo? ¿Es una forma? ¿Es una conducta? ¿Es una consecuencia? ¿Es un pensamiento? ¿Qué es pecado? ¿Qué piensa la gente? Hay personas que piensan que lo que está mal o está bien lo determina el Estado. Él es el que tiene que regir lo que es bueno y qué es malo. Generalmente personas que no tienen nociones de cristianismo, no creen en la Biblia, dicen no, para eso está el Estado. El Estado y las leyes son lo que rigen lo que es bueno y lo que Viéndolo es por malo. otro lado, la gente piensa que el pecado lo determina la iglesia. Los enviados que Dios dejó en la tierra para regir, para que ellos digan, bueno, si tú haces esto, estás pecando, tienes que ahora hacer esto para que libres ese pecado. Entonces, mucha gente piensa eso. Y en última instancia hay gente que cree que el pecado lo determinas tú. Tú eres el que determinas tus principios, según si lo que está tú bien crees. o está mal. Eso, Claro, si a eso ti está te en parece mal, pues no lo haces. Con tal Si a que no ti- dañes a nadie, tú Exacto. determinas que Si es no bueno te y que es sientes malo. mal, normal puedes hacerlo porque es lo que tú crees. Muy bien, realmente estamos entendiendo que pecado tiene que ver con ley. O sea, no puede haber concepción de pecado si no hay una concepción de ley. Entonces, algunas preguntas muy básicas que necesitamos contestar es, ¿se peca, pero se pega contra quién? ¿Se es pecador bajo la ley, pero bajo cuál ley? ¿No? ¿Quién la determina? La ley de Dios. Exactamente. ¿Y quién dice quién es Dios? ¿No? O sea, en la Biblia vas a encontrar muchas restricciones, pero son realmente es realmente la ley un tipo de ley que busca qué cosa, acusar, busca redimir. ¿Qué busca? Porque las leyes que tenemos en nuestros países, algunas son de prevención, ¿verdad? Como la que mencionaba Estefanía, y otras son de castigo, reprensión y corrección, ¿verdad? Robaste,
cárcel, robaste, devuelve, robaste, paga, ¿no? Ese tipo de leyes. ¿Cómo es la ley de Dios? ¿Cómo nos permite realmente entender el problema del pecado? La Biblia nos habla del problema del pecado. Es más, la Biblia nos menciona que Cristo vino a morir por los pecados de la gente. Entonces, realmente, este asunto del pecado tiene que ser una cosa muy seria para que el Hijo de Dios haya tenido que venir a la tierra. Nosotros estamos conversando este tema muy interesante aquí en Controversia. No te muevas, que ya regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, estamos compartiendo el último programa de la temporada con un tema realmente importante, el pecado y el perdón. Explorábamos justamente en el bloque anterior algunos conceptos que nuestros amigos, nuestra familia o que por ahí en la sociedad en general tenemos acerca del pecado. Estamos empezando a generar preguntas precisas que cuando llegue nuestro invitado podremos contestar a la luz de la Biblia. Ahora, el tema no solamente es el pecado, porque ya lo hemos visto, lo estamos conversando y realmente vemos que hay algunos factores muy importantes ahí, sino que el perdón de los pecados. La Biblia nos dice que Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Entonces, hay una relación entre pecado y perdón, aunque también podemos encontrar una relación entre pecado y castigo. ¿Castigo y perdón tienen alguna relación? Ahora, con respecto a eso, ¿qué podríamos decir si es que hay alguna relación entre entre perdón y restitución? Basta con que yo, digamos, ofendí a Joyce, le pido perdón ya, o es preciso que yo restituya de alguna manera el daño que pude haberle hecho. Si restituyo algún así, ¿puede haber alguna consecuencia? Y por ejemplo, si fallo a Dios, ¿me perdonará? Y también hay muchas personas que solamente se basan en el hecho de Dios Jesús ya vino a morir por mis pecados, ¿no? Entonces yo voy a seguir pecando porque igual ya estoy perdonada de todo. De mis pecados, exacto. Miren, es interesante darnos cuenta que a partir del Génesis encontramos esto que llamamos los sacrificios, ¿no? Que se hacía y se enseñaba que era para perdón de los pecados. Vemos el transcurso del pueblo de Israel a lo largo del desierto en su peregrinaje, en su institución como nación y hasta el mismo momento de Cristo, que se habla del perdón de los pecados, remisión de pecados. Es más, todo el Antiguo Testamento, toda la cosmovisión religiosa del Antiguo Testamento gira en torno al santuario, que por supuesto como tema central tenía la restitución del ser humano, o sea, el perdón de los pecados, ya sea por el sacrificio diario, el sacrificio de la mañana y de la tarde, ya sea por el sacrificio del día de la expiación, todo giraba en torno al perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué es tan importante esto del perdón? Veíamos hace unos instantes que el origen del pecado era pues justamente, ¿no? Se originó en un ser, vino como consecuencia muchas cosas, pero ¿el perdón tiene un origen o es solamente una respuesta, una consecuencia? Bueno, al momento en que entró el mal, también entró el perdón, inmediatamente, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios de una vez inmediatamente habló a ellos y les dijo, bueno, ya. Sí, pues, pero alguien podría hacer una solución. Sí, pero alguien podría decir, bueno, si cuando entró el pecado, entró el perdón, entonces ¿por qué nos expulsó, no? Porque si Dios me perdonaba, entonces, ¿por qué no estamos en el...? Pero hay que consecuencias. No, imagínense, estaríamos controversia desde el huerto del Edén. O sea, ¿por qué no nos perdonó? O sea, el perdón, ¿qué lleva? ¿Qué Claro. Y si nos perdonó, ¿por qué entonces sacó a Adán y Eva del Edén? Se suponía que los perdonó, tendrían que haberse quedado ahí. Perdón es solo de palabra, decir, te perdono, pero nada más. O sea, ya, como de conciencia, ya, estás libre, no te preocupes, yo estoy bien ya. ¿O será que aunque Dios nos perdone, igual hay consecuencias? Ahora, en el ámbito social, yo ofendo a alguien. ¿Basta que yo pida perdón a Dios solamente? Porque bueno, finalmente mi salvación es entre Dios y yo, entonces le pido a Dios. Hasta ahí deja de ser pecado. Y bueno, ya
Y si la persona que ofendí, bueno, Pero la Biblia también relata que dice que si nosotros tenemos algún problema con una persona, no podemos ir a él, ¿no? Primero tenemos que ir a pedirle perdón a nuestro Sí, hermano. él dice, no, asegúrate que nada interponga tu oración. Miren, qué interesante lo que estamos empezando a conversar. Cuando hablamos de perdón, por ejemplo, hay una figura que rápidamente viene a nuestra mente. ¿Cuál es la figura? Es Cristo. Rápidamente, es Cristo. ¿Qué relación encontramos entre Cristo y el perdón? en algún momento en la Biblia Jesús dice, porque he venido a buscar y salvar al que se había perdido. Pero ¿por qué no dice por qué he venido a buscar y perdonar? De pronto no será porque el perdón va más allá de simplemente excusar lo que hiciste, sino que quiere hacer algo en tu ser, en tu interior, una transformación. Claro, o sea, porque tomamos que perdones, ya, Señor, perdóname, bueno, ya me siento bien, es de sentirse bien, pero creo que las personas piensan que el perdón y lo que Dios muestra es aprender de lo que hemos hecho y mejorar, ¿sí? Cambiar, no solamente feeling, sentirme bien, no. Pero hay algo interesante que también podríamos mencionar, y es que la Biblia menciona que tenemos una atracción natural, una tendencia al pecar, ¿verdad? Nosotros nacemos y desde que nacemos tenemos esta tendencia al mal. Pablo dice, no, lo que quiero hacer Eso no no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dando a entender que no importa lo que hagas, igualito vas a pecar. Sin embargo, Jesús se encuentra por ahí con María, ¿verdad? Con la mujer adulta a la que le trajeron, y él le dice, vete y no peques más. Entonces, Jesús y Pablo se están contradiciendo. Y si, ¿Qué es lo que está Y si pasando? Dios dice que debemos vivir una vida de santidad, ¿cómo podríamos vivir en este mundo como está hoy en día sin pecado? Exacto. Podemos ver el ejemplo de María Magdalena, cuántas veces el Señor Jesús no la perdonó, pero ese perdón que le dio, como decimos, no, Dios le dijo, te perdono, pero no peques más, pero la decisión está en nosotros y si aceptamos ese perdón y lo aprovechamos, ¿no? Pero podemos también... Y ese perdón es no te condeno, porque encontramos a Jesús, ¿no? Tomando otra vez este ejemplo que creo que es muy conocido, nos puede ayudar realmente a formar preguntas pertinentes. Está ahí la mujer adúltera y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, ¿dónde están los que te decían pecadora? No, no hay ninguno. Yo tampoco te condeno, yo tampoco te digo pecadora. Ahora vete y no peques. ¿Podemos O sea, nosotros catalogar a alguien que ha hecho un pecado? ¿Cómo podríamos nosotros decir tal acción que hizo esta persona es pecado? ¿Tenemos ese poder para decir, esa autoridad para decir que tal cosa es pecado? ¿O acaso pecado es condenación? O sea, ser pecador es condenación fija. Ahora, cuando nos referimos a condenación, ¿de qué clase de condenación está hablando Jesús? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, tuvo una vida promiscua y se contagió de SIDA. Le Consecuencias. pide perdón a Dios, experimenta el perdón de Dios, pero muere. pero debido a esa sabes, hay algo enfermedad. interesante y es que cuando hablamos de pecados, nosotros tenemos a ver pecados grandes. Mató a alguien, qué malote, ¿no? Qué malote. Este no Terrible, tiene perdón de Dios. Claro, Ajá, pero claro. mintió y Ebrio, no pasa atropelló nada. a alguien y murió el niño. No, Mal. que justicia, justicia. Sí, pero pudiste haberle mentido a tu papá. No, no, eso no es tan grave, total, no, nadie se hizo daño, ¿no? Pero si murió alguien, si alguien quedó lastimado, no, Claro. pecado, no, Satanás. O Cada sea, vez vemos el pecado más normal, ¿no? entonces, ¿cómo Bien. es que perdona a Dios? Dios perdona los pecados grandes, los pecadotes, los pecaditos, los Sí. pecadititos. O sea, ¿cómo funciona? ¿Será lo mismo robarnos, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Robarnos 50.000 pesos o robarnos una monedita que nos encontramos ahí y la cogemos? ¿Y ¿Será cómo eso? accedes al ¿Será perdón? eso? ¿No será de repente que Dios está tan ocupado con tanto pecador que anda por ahí que dice, bueno, estos pecados que están bien difíciles de perdonar Tienen a la que esperar. derecha, los pecados que están bien sencillos de perdonar por acá a la izquierda, y aquellos pecaditos que ya pues no, nadie se enteró, acá al centro nomás, dejan su hoja y se van? ¿Será así que Dios divide? ¿O realmente cómo Él ofrece su perdón? Porque la Biblia nos dice que es Él el que perdona. ¿O es que todos los pecados son iguales para Dios? ¿O acaso el Señor mira los pecados grandes como que lo más importante son los que dañan y los pecados pequeños como que normal? O sea, él no va a crecer o él no le va a hacer daño. No le va a ese tomar pecadito. O hay importancia. Sí. hay veces que nosotros pecamos inconscientemente, ¿no? O sea, que nos encontramos algo y lo cogemos a pesar de que no sea nuestro. Eso Y- es pecar inconscientemente. Y porque- sabes, algo interesante, justo que se me viene rápidamente con lo que mencionas, Joyce, es que, ¿qué pasa si yo no pido perdón? Imagínate que tú y yo nos llevamos mal, pésimo, no te puedo ver la cara, no, nos llevamos re mal, recontra super archi mega ultra mal. Entonces, un día yo estoy caminando, y justo somos vecinos, ¿no? Yo estoy caminando y, ups, se me cayó el carro, se me cayó del carro algo que, bueno, pongámoslo más específico, ¿no? Digamos que estaciona el carro y rayo tu auto, ¿no?
pero me caes mal, ¿no? Entonces yo me voy a mi casa. Si yo me olvido del incidente, yo puedo seguir con mi vida tranquilo. Puedo vivir feliz porque lo que tú pienses, lo que tú hagas, a mí me da igual. No me importa. O sea, si yo no tengo concepto de que está mal, significa que no Que está necesito bien. perdón. O sea que nosotros, o sea, nosotros nos olvidamos de ese pecado, o Dios se olvida de nuestros pecados. ¿La ignorancia nos excusa? ¿Será que el hecho de no conocer, bueno, no conocer, no conozco, no Claro, conozco, o y Dios desconocer es califica nuestro suficiente? pecado de acuerdo a nuestro conocimiento. ¿Será que para llegar al perdón hay que ser empáticos? Es muy importante sentir lo que las personas Mire, están nosotros conocemos pasando. que Dios es el que perdona pecados y también entendemos a través del estudio de la Biblia que Dios es tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia nos cuenta que Dios el Hijo es el ser más cercano de la deidad al llegar a formar, al tomar la forma humana, morir por el ser humano, y en estos momentos, de acuerdo al libro de Hebreos, ¿verdad? Entendemos que Él se encuentra en el santuario celestial intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Lo que nos llega o lo que nos hace entender que el perdona pecados es Dios el Padre. Pero ¿qué del Espíritu Santo? ¿Juega el Espíritu Santo un papel importante dentro de este proceso de perdón de los pecados? Porque el mismo Jesús habla de Él que su misión era la remisión de pecados. Necesitamos del Espíritu Santo para saber que algo es pecado, para darnos cuenta del pecado. Ahora, para obtener el perdón, ¿será que hay algunos pasos que yo debo de seguir para poder tener la certeza del perdón de ¿Y Dios? a quién hay que pedirle perdón? ¿A Dios el Padre, a Dios el Hijo, del Espíritu Santo? ¿Será que a veces de tanto pecar nos estamos volviendo insensibles al pecado y nos está haciendo cada vez más normal Y hablando de eso, ¿en algún momento en que ya no podremos obtener el reconocer? perdón de Dios? ¿Será que hay algún pecado imperdonable? Mira, hay algo interesante. Cuando Pedro hablaba con sus discípulos después de mucho tiempo, él mencionaba y decía, no, todo lo que ates aquí en el cielo, perdón, aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates aquí será desatado allá. Como haciendo una ilusión bastante clara que todo lo que se perdone, todo lo que se haga aquí, en el cielo también lo es. O sea, dando una clara muestra de nuestra relación entre seres humanos como parte realmente de una vida cristiana real, concreta, basada justamente en el perdón y en la gracia de Dios. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, cómo podríamos nosotros realmente entender qué es pecado? ¿Cuál es el poder del perdón de Dios? ¿Y en qué me beneficia el perdón de Dios? Porque como vimos, si yo no me llevo con alguien, yo no conozco a alguien y sin querer o queriendo le hago algún mal, yo puedo seguir con mi vida sin ningún problema, vivir feliz sin que me incomode porque esa persona no es importante para mí. ¿En qué nos beneficia el perdón de Dios? ¿Necesitamos todos el perdón de Dios? Son algunas preguntas que tenemos y que le estaremos haciendo a nuestro invitado en el programa. No se muevan, estamos en el último programa de la temporada tratando un tema realmente muy importante: el pecado y el perdón. Regresamos después de un corte. Muy bien amigos, estamos de regreso en Controversia, realmente tocando un tema muy importante: el pecado y el perdón. Y para este programa, para esta parte de conversación en la cual encontramos a alguien especial que nos ayuda a encontrar respuesta, te damos la compañía de Rubén Montero, que es docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes para tratar los temas del pecado y del perdón que se están tratando. Bueno, cuando empezamos a hablar del pecado aquí con los chicos, nos hemos dado cuenta que realmente no todos piensan igual sobre lo que es pecado. Para algunos, si está mal, es pecado, ¿no? Si es tabú, es pecado. Si no me gusta, es pecado. Si la falda está muy corta, es pecado. Si no te cortaste el cabello, es pecado. No te lavaste los dientes bien, es pecado. O sea, parece que todo lo que no nos gusta es pecado. Pero ¿cuál es la concepción bíblica, la concepción específica de lo que es pecado? Bueno, la palabra de Dios habla en diversas oportunidades acerca de lo que es el pecado, ¿no? Hay una definición que da el apóstol Juan que dice que el pecado es la infracción de la ley. El apóstol Pablo dice que la omisión, aquel que sabe lo que es el bien y no lo hace, es pecado. La Biblia también podría decir de modo general, trata al pecado como la condición del ser humano alejado de Dios. Ya, pastor, pero yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y también la pregunta podría ser ampliada. ¿Por qué Dios creó a Lucifer, que se transformaría en Satanás y que daría origen a toda esta historia, ¿no? En algún momento de la historia, cuando no existía ningún ser creado, solamente existía Dios, y Dios existía como un Dios omnisapiente que conoce todo,
y como un Dios de amor también, porque la característica principal es de ser amor. Y el amor solamente puede existir en la relación. Quiere decir, para que haya amor, solamente tiene que existir al menos dos personas. No puede ser un amor consigo mismo. El amor, por definición, exige la presencia de una segunda o una tercera persona. Pero estaba la Trinidad, y la Trinidad es nosotros encontramos, son tres personas, un solo Dios. Allí existía el amor. Ahora, Dios conocía cuáles iban a ser las consecuencias de la creación. Si Dios creaba, por ejemplo, a Lucifer, por supuesto, no hay nada que Dios desconozca. Dios sabía qué es lo que iba a suceder. Sin embargo, me gustaría reflexionar brevemente acerca de esto. Si Dios hubiese creado, Él con su naturaleza de amor, hubiese creado criaturas que no tuviesen posibilidad de pecar, programadas para obedecer, entonces esas criaturas no tendrían posibilidad de amar. Porque el amor solamente se da en libertad. La libertad me permite amar. Si no soy un robot, simplemente obedezco. La característica para que haya amor es que tiene que haber libertad. En un momento Dios tuvo la disyuntiva allí. O creo criaturas solamente para obedecer, o las creo libres con capacidad de amar. Solamente que si las creo para obedecer, nunca existirá el pecado. Pero si las creo libres para capacidad de amar, existirá el pecado. En ese momento Dios toma la decisión de crear un universo libre, aún sabiendo de las consecuencias que tendría el pecado, proveyendo una solución para eso y también asegurándose que una vez que termine el problema del pecado, nunca más surgiese en la historia. Bueno, y viendo el pecado, sobre el comentario aquí el especialista, decía sobre que sabiendo lo bueno hacemos lo malo. Entonces, si para mí robar no es normal, ¿cómo tomaría el pecado en mi vida? Bueno, es que digamos, la infracción de la ley a la cual está hablando allí digamos, el apóstol Juan, no se refiere a una ley cualquiera. No es la ley que un hombre puede hacer, está refiriéndose a la ley de Dios. Yo puedo tener mis propios códigos y decir, no, para mí es malo esto, pero esos son tus códigos. Ahora, la Biblia tiene la ley que es eterna, que es la ley moral y que dice, no matarás, o dice, no cometerás adulterio. Puede que tú pienses cualquier cosa acerca de esa ley, puede incluso que no estés de acuerdo con esa ley. Sin embargo, en la vista de Dios, cuando infringes esa ley, has pecado. Cuando hablan de que hay leyes que definen el pecado, ¿a qué leyes se refiere? Hay muchas leyes en la Biblia. ¿A qué ley se refiere exactamente Dios? Bueno, es verdad, en la Biblia hay muchas leyes y es exactamente la pregunta que tú has hecho, la misma pregunta que le hicieron a Jesús. Un hombre sabio para el pueblo judío vino para Jesús y le dijo, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿No? Y la respuesta de Jesús dice, ¿qué es lo que tú lees en la Biblia? Jesús le traslada la pregunta para él, ¿no? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, está bien, haz esto y vivirás, le dice el Señor. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando nosotros vamos a la ley moral, encontramos que la primera parte de la ley moral, que son los 10 mandamientos, es la manera como nosotros podemos demostrar nuestro amor a Dios, no teniendo dioses ajenos delante de nuestro Dios, no tomando su nombre en vano, no adorándolo como imagen, respetando el día sábado, que es el día del Señor. Esa es la manera como demostramos nuestro amor a Dios. ¿Y cómo demostramos nuestro amor a prójimo? Con los 6 últimos mandamientos. En otras palabras, esa ley del amarás al Señor tu Dios, el Señor está sintetizando los principios de la ley moral en el principio del amor. Y el apóstol Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. El pecar contra Dios, como ustedes están separados, amor a Dios y amor al prójimo. ¿El pecar contra Dios es más grave que pecar contra el prójimo entonces? En realidad, uno es la causa de todo lo demás. Yo peco contra mi prójimo porque estoy en una mala conexión con Dios. En realidad, el centro es mi relación con Dios. De mi relación con Dios va a depender mi relación con mis padres, honra a tu padre y a tu madre, mi relación con mi prójimo, con mis compañeros de estudio, con mis colegas de trabajo. Ahora, de esa primera hay un relación. pensamiento lógico que podríamos explorar y es lo siguiente, ¿no? Está bien, Dios no nos creó robots, nos creó con la libertad de elegir, pero básicamente el problema del pecado, o sea, fuera de la libre elección de poder amar a Dios o no, existe porque hay una ley que lo condena, o sea, hay una ley escrita por Dios en la Biblia, dada al hombre, traducida en 10 mandamientos y presentada en ama a Dios y ama a tu prójimo más adelante en el Nuevo Testamento, en la praxis del cristianismo. Pero ¿no sería más fácil? Y algunas corrientes cristianas así lo alegan, ¿no? Eliminan cierta parte de la Biblia y haciendo valer solamente una parte, diciendo, el pecado desaparece en el momento que la ley desaparece.
aún tengo la aún tengo la libre elección de amar a Dios, pero sin una ley que me condene, no hay pecado por el cual yo pueda ser alejado de Dios. Por lo tanto, elimino la ley y me quedo solamente con la gracia. ¿Cuál podría ser el error que se está prejuzgando aquí, ¿no? Porque puedo hacer eso, puedo simplemente olvidarme de los 10 mandamientos, olvidarme de la ley de Dios y decir, Señor, ya que no hay ley, yo estoy sin pecado ante tu presencia. La palabra de Dios dice que la ley es eterna. Eternidad solamente se aplica a lo que está relacionado con las características más importantes de Dios. Dios es eterno, Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, y la Biblia dice que la ley es eterna. Quiere decir que desde que nosotros tenemos conciencia que hay un principio y Dios está allí, la ley está allí. En otras palabras, Dios y la ley son eternos porque la ley es una expresión del carácter de Dios. Entonces yo no puedo pensar en un Dios sin pensar también en su carácter. Y la ley es expresión de su carácter. Por lo tanto, siempre habrá ley en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Ahora, el quebrantamiento de esa ley me da a entender entonces que primero viene la ley y después viene el pecado. Quiere decir que la ley estaba ahí en el cielo antes del surgimiento de Lucifer. Porque si no hubiese ley, ¿cómo Lucifer hubiese pecado? Entonces esa ley que estuvo en el cielo antes del inicio del pecado continuará después que esta historia de pecado termine. Continuará porque es la expresión del carácter de Dios. ¿Cómo nosotros entendemos si están bien o mal conceptos como por ejemplo que dicen que el bien y el mal siempre han existido y más bien los tenemos que entender como parte de un todo equilibrado, como parte de una armonía? Todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Entonces, es así como se maneja el mundo, es el equilibrio que tiene que haber y está bien. ¿Qué podríamos decir con respecto a esa filosofía? Las teorías orientales, ¿no? Del yin yang, por ejemplo. O el maniqueísmo, que colocaban al bien y al mal prácticamente en una misma en igualdad. Para el cristianismo no existe eso. El cristianismo nos da la idea de que primero existe el bien y que el mal es un defecto. Quizá algo que nos pueda ilustrar esto sería el tema de la luz. Nosotros podemos decir, ¿existe la luz? Existe la luz. Ahora pregunto, ¿existe la oscuridad? Uno puede ponerse a pensar allí. Inmediatamente podemos dar una respuesta superficial y decir, sí, existe la oscuridad. Pero si pensamos un poquito más, podemos decir, no, la oscuridad no existe. La oscuridad es solo ausencia de luz. Lo único que existe es la luz. Donde hay luz, la oscuridad se va. Entonces, existe la luz solamente y existe la oscuridad, pero solamente como ausencia de luz. Lo que realmente existe es la luz. Exactamente eso podemos también aplicarlo en relación con lo que es el bien y el mal. Existe el bien. ¿Y qué es el mal? La ausencia del bien. Podemos encontrar en el Antiguo y el Nuevo Testamento relatos bíblicos que están básicamente muy arraigados con lo que tiene que ver con el castigo del pecado. En el Antiguo Testamento encontramos apedreamientos, encontramos matanzas a naciones enteras, juntamente con esta palabrita que es el juicio. Y parece que juicio, pecado y ley son como que primos, todo el tiempo aparecen juntos en toda historia, en todo momento. Se podría decir que si hoy en día vivimos la misma realidad, o sea, bíblicamente hablando, ¿no? Vivimos los mismos principios de antes, son los mismos que se aplican ahora. Si yo peco, ¿necesito ser juzgado para ser también eliminado? La Biblia nos habla de la realidad del juicio, ¿no? La palabra de Dios allá en el libro de Eclesiastés, los últimos versículos nos dicen, ¿no? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es todo el hombre. Y dice también porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea, el juicio es una realidad bíblica. Y el juicio solo existe porque existe el pecado. Si no hubiese pecado, no hubiese necesidad de juzgar. Y el pecado solo existe porque existe ley. Pues si no existiese ley, no existiese el pecado. Si no existiese el pecado, no existiese el juicio. Pero si no existiese el pecado, no habría necesidad de salvación. Es decir, todo está encadenado allí, por así decirlo, mostrándonos cómo es de importante la comprensión de la ley. Sin ley no habría necesidad de salvación, porque sin ley no existiría pecado y sin pecado no habría necesidad de salvación. Pero algunas personas dicen que cuando Jesús vino a abolir la ley. Habría que buscar qué Entonces, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia acerca de lo que es la ley. Y cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, ahí el Señor Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley.
Jesús viene a dar un cumplimiento más cabal, a explicar más profundamente qué significa guardar la ley de Dios. Bueno, realmente estamos llegando a un punto, el siguiente punto de nuestra conversación, que viene a ser el perdón. Tenemos claro que es el pecado, querer un poco más, pero me parece que no vamos a llegar a entender la magnitud del problema del pecado sin que también exploremos lo que es el perdón. Queridos amigos, estamos en Controversia tratando justamente un tema de vital importancia para cada ser humano, el pecado y el perdón. Nosotros regresamos, estamos justamente en el último programa de la temporada con posiblemente uno de los temas más importantes que hemos tenido aquí en el programa. Ustedes no se muevan, que ya regresamos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, el último programa de la temporada y justamente también el último bloque, y estamos contestando con la ayuda de la Biblia y de nuestro invitado las preguntas que tenemos referente al tema pecado y perdón. Así que vamos a seguir conversando. Veíamos en la parte final del bloque anterior este asunto del perdón. Parece que perdón y pecado, así como pecado es primo de juicio, primo de castigo, por ahí el perdón como que se mete, por ahí rompe algunas cositas. ¿Cuál es el papel del perdón? O sea, ¿y el perdón de quién? Bueno, el perdón tiene una condición, como nosotros estábamos mencionando anteriormente. El perdón significa el hecho de ser otra vez considerados como no pecadores, ¿no?, delante de Dios. Dios nos da su perdón en la medida en que nosotros cumplamos con la condición de la confesión y el arrepentimiento y la decisión de no volver a pecar. El Señor Jesús le dice a la mujer adúltera, no, vete y no peques más. Es decir, hay una condición para el perdón. Y se supone que cuando uno pide perdón, ¿verdad? Es porque uno no quiere volver a cometer ese pecado. Es cierto, pero si uno vuelve a cometer ese pecado, Dios lo va a seguir perdonando a uno, y si uno lo vuelve a cometer, Dios lo va a seguir perdonando. La noticia que tenemos y lo que dice la palabra de Dios es que Dios es amplio en perdonar. Él conoce nuestro corazón. Él sabe si nuestro perdón ha sido, o nuestro pedido de perdón, nuestro arrepentimiento y nuestra confesión ha sido sincera. Él conoce nuestro corazón. Viendo que Dios es amplio en perdonar y puede hacer maravillas en nosotros, Dios nos perdona. Pero nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, o sea, no hay, podemos decir Dios me perdonó, pero aún siento ese malestar, me siento mal, o sea, porque digo, ¿por qué hice eso? ¿Sí? Y uno empieza a recordar y a recordar y a recordar porque no se perdona, ¿no? En realidad, creo que allí yo recomendaría a una persona que está en esa situación, que no son pocas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos a Dios, Él es amplio en perdonar y restaura plenamente nuestro corazón. Coloca nuestro pecado figuradamente allí en lo profundo de la mar. Podríamos agregar ahí otra frase. Y también Dios coloca un letrero allí en la superficie que dice prohibido pescar aquí. En otras palabras, ¿por qué nosotros estar hurgando si Dios ya perdonó? Lo que pasa es que la persona debe pensar que quien le puede perdonar el pecado es aquel que entregó su vida para perdonar. Tú no has entregado tu vida para que tú mismo te perdones. De ti no depende el perdón. El hecho de estar bien delante de Dios no depende si te portas bien, si lo hiciste o no lo hiciste. No eres tú el responsable de perdonar. Por tanto, si tú no te perdonas, eso no tiene nada que ver. Lo que tú tienes que hacer es aceptar el perdón de aquel que sí puede perdonar. ¿Qué hay del hecho de aquellos textos que justamente refieren ya en una cuestión de hermandad, de familia, el hecho de que debemos perdonarlos los unos a los otros? ¿Juega algún papel dentro del perdón de Dios el perdón hacia otras personas? Ese es un tema muy importante porque puede haber una confusión allí. Si solo Dios puede perdonar, como dice la Biblia, ¿por qué la Biblia también dice perdonaos los unos a los otros? Allí la palabra de Dios está hablando en el contexto de la iglesia, ¿no? Y está dando este consejo.
las ofensas que han sido ofensas personales, los problemas que han sido allí dentro de la comunidad de la iglesia o en la familia, sí es necesario que exista esa reconciliación y ese perdón entre las personas. Se está hablando de ofensas personales, pero eso no quiere decir que la otra persona tiene la potestad de perdonar los pecados. No, es Dios el único. Pero si yo ofendo a mi prójimo, también yo debo poder arreglar las cuentas con él y estar en paz con él. ¿Y qué con respecto al tema de la restitución? ¿Será que es mi deber cuando se trata de haber ofendido a alguien o inclusive haber cometido algo contra Dios? ¿Será que es mi deber tratar de restituir lo que hice? Porque muchas personas piden perdón y bueno, ahí quedó todo. ¿Dónde queda la restitución? ¿Es necesaria una restitución? En realidad, cuando la Biblia habla acerca del perdón, Jesús da una parábola. Y en esa parábola él habla acerca de un siervo que le debía a un rey una cantidad enorme de dinero. Algo que él no podía restituir, porque lo que él tenía para restituir era muy poco. Y el rey dice, bien, yo te perdono toda la deuda. Dios perdona toda la deuda. Ahora bien, ¿cuál fue la actitud de ese hombre con respecto de su prójimo? Él no perdonó la deuda al prójimo y entonces vinieron pues a juicio y otra vez el hombre se fue a la cárcel, ¿no? Hay una evidencia de que nosotros no podemos restituir a Dios nada, porque delante de Dios es simplemente aceptar la gracia. Ahora, en relación con las faltas personales sí podemos hacer algo. Si hemos fallado a alguien, por ejemplo, lo que sucedió con Zaqueo. Zaqueo, en su vida anterior, antes de conocer a Cristo, había robado a muchas personas. Había colocado mayor cantidad de dinero para pedir, ¿no es cierto?, de lo que realmente era lo que se necesitaba. ¿Y qué es lo que dice él? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Si a alguien he robado, le voy a restituir 4 veces. O sea, en relación con cuestiones personales, cosas que podemos restituir, debemos hacer lo más posible como hizo Zaqueo. Pero en relación con Dios, solo aceptar la gracia de Él. Mira, qué bonitas noticias. Dios se olvida del pecado, lo coloca al fondo del mar, haciendo justamente como que un ejemplo de lo que sucede. Pero ¿qué pasa si yo hoy día estoy escuchando el programa, ¿no? Y estoy, qué interesante, así que todo lo que he hecho Dios lo puede perdonar. Pero ¿qué de lo futuro que yo no luego pedirle perdón? Por ejemplo, yo puedo decir al terminar el programa, bueno, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, amén. Y automáticamente Dios me perdona todo. ¿Será debemos ser específicos? Que ya no necesito pedir perdón nunca más porque ya me perdonó mis pecados. Te perdonó los pecados hasta ese momento, ¿no? Porque, digamos, los pecados no te va a perdonar por los pecados que todavía no sucedieron. Entonces yo cada día, como peco en palabra, en pensamiento y en obra, yo tengo que estar en la presencia de Dios para poder ser cada día restituido. En realidad, la experiencia de arrepentimiento en la vida del cristiano debe ser una experiencia cotidiana, ¿no? Y cada día en la presencia de Dios para poder ser perdonado. Entonces, si es así, y el pecador que obtiene el perdón de Dios tiene una opción a salvación, no cabría en ningún modo, en ningún tipo de interpretación bíblica, el asegurar que una vez que eres salvo, o sea, una vez que has recibido el perdón para Dios, eres salvo para siempre. Claro, si la palabra de Dios diría así, si tú eres salvo para siempre, entonces no encajarían las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, yo me mantengo luchando, yo continúo, no vaya a ser que, habiendo sido heraldo para unos, yo mismo venga a ser desaprobado. O sea, existe la posibilidad, el apóstol Pablo era consciente de eso, que a pesar de haber tenido un encuentro con Jesús, yo pierda mi contacto con Jesús. El gran tema de todo esto es, la salvación es Cristo. En la medida que yo estoy en la persona salvación que es Cristo, soy salvo. ¿Por qué? ¿Por qué Cuando es Cristo? me separo de Él, ¿Por qué todo gira de tener... ¿Por qué Jesús? La Biblia nos dice que Dios está en los cielos, Jesús está en el santuario, el Espíritu Santo conmoviéndonos de pecado, acercándonos a Cristo que está intercediendo ante la presencia de Dios el Padre. Pero es Jesús el que nos va a juzgar y el que nos va a defender al mismo tiempo y el que nos va a llevar a vivir con Él toda la eternidad. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero ¿por qué Cristo? ¿Qué hizo Él? ¿Qué méritos tiene Él realmente para ser mi perdonador, para ser mi intercesor, para ser mi juez y para ser mi restaurador? Todos esos méritos los conquistó en la cruz del Calvario. Por la cruz del Calvario, Cristo puede ser nuestro juez. Por la cruz del Calvario, Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque Redentor significa pagar el precio. Es la cruz del Calvario lo que hace que Cristo tenga en sus manos el perdón y nos lo entrega a nosotros. ¿Entendemos por el perdón solamente el hecho de que Dios borra nuestro pecado? ¿O hay algo más que tiene que acontecer en nuestro ser cuando se trata de pedir perdón? Porque muchas personas dicen, ya, yo le pedí perdón a Dios y no hay ningún cambio de conducta. ¿Eso es realmente el perdón de Dios?
El perdón que Dios nos da está en el marco de una relación que nosotros tenemos con Él, ¿no? Por eso el Señor Jesús dijo, permaneced en mí. La palabra permanecer nos da el secreto de lo que es la experiencia cristiana. Cuando vamos delante de Jesús, ese día somos perdonados. Pero para tener la experiencia del crecimiento cristiano, de la santificación, tenemos que mantenernos con Jesús. La santificación viene a ser como algo así como la justificación de cada día. El primer día que yo estoy con Jesús, ese día soy perdonado. Pero la santificación es la justificación de cada día, ¿no? En otras palabras, cada día en la presencia de Jesús. A veces me he encontrado con algunas personas que me dicen, bueno, tú eres un muchacho que estudia la Biblia, que conoce acerca del plan de Dios. Sin embargo, tú estás orando todo el día, o sea, hay una concepción, ¿no? Oras todo el día, lees tu Biblia todo el día es Biblia, Biblia y religión contigo. En cambio, mira yo voy una vez al mes, hablo por ahí con alguien, le confieso mis pecados y yo estoy ya tranquilo hasta el próximo mes. Llega el próximo mes, entonces llego nuevamente, me acerco a la iglesia, confieso mis pecados. Si Dios está ocupado, tengo a alguien por ahí que me puede ayudar, le confieso mis pecados a esta persona y ya se acabó. Pero yo le digo, no, pero ¿cómo es eso si el que perdona es Dios? ¿Por qué confesarle tus pecados a otra persona o a una figura inanimada? ¿No? Me dice, no, porque al final lo que uno quiere es paspar el alma y al pedir perdón, al confesar mis pecados, ya sea a Dios, ya sea en oración, ya sea una imagen, ya sea otra persona, yo estoy obteniendo paz en mi alma. Es una catarsis, nada más. Por eso es que una vez al mes es suficiente. ¿Cómo podemos entender algo así de acuerdo a la Biblia? Bueno, una persona puede tener paz en el alma apenas como una autosugestión. No es verdad, yo puedo meditar y tener paz en el alma y eso no significa que yo sea perdonado. Puedo tener la seguridad, por ejemplo, como aquella persona que se lanza de un edificio y dice, cuando está en el 5º piso bajando, ¿no es cierto? Dice, todavía no me ha pasado nada, todavía todo va bien. No es verdad, y está con paz, con tranquilidad, cuando viene un juicio. En eso la palabra de Dios es muy clara y todos tendremos que dar cuenta a Dios, no al ser humano, de manera que no confiemos en nuestra propia justicia o en la justicia humana. Tenemos que, la palabra de Dios dice, digamos, entrar en la presencia de Dios. La Biblia dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. No me está diciendo al cuarto de algún confesor, no me está diciendo a buscar a otra persona, a un amigo, un psicólogo, no, al trono de la gracia. Y el Señor está dispuesto a recibirnos. Cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, solo decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados, o debemos ser específicos cuando pedimos perdón a Dios. Lo ideal es que seamos específicos. Pecados de los cuales somos conscientes y pecados de los cuales nosotros tampoco no somos conscientes, ¿no? ¿Y cómo pedir perdón por esos pecados que no somos conscientes cuando lo hemos hecho? Ahí tenemos que confiar en Él, en la sabiduría de Dios, ¿no? Señor, tú conoces mi vida, conoces mi corazón. Yo puedo no ser consciente de un pecado, pero he pecado, Señor. Y entonces pido que me perdones también por esos pecados de los cuales no tengo memoria. Creo que es necesario hacer lo más específico posible la confesión de nuestros pecados. Podemos ver realmente que el viaje de una persona que quiere ser feliz no está lejos de lo que la Biblia pide. O sea, muchas personas hoy en día podemos decir, bueno, esa concesión de pecado, de perdón, es para los religiosos, ¿no? Mientras yo no conozca qué es pecado, no necesite el perdón de Dios, yo puedo vivir feliz. Y realmente vemos que una vida así no conduce a ningún lado. Pero al contrario, cuando nos acercamos a ese sentimiento de culpa, de hice mal, me arrepiento, necesito perdón, parece que la Biblia tiene otro matiz. ¿Cuál es la relación para una persona que busca la felicidad, que busca realmente tener un hogar unido, una vida sólida, una vida con planes, con futuro? ¿Cuál es la relación entre pecado y entre perdón? Bueno, es toda la diferencia del mundo. El pecado me lleva al sentimiento de culpa. Aun cuando una persona no haya hecho mal al prójimo, esa persona, por estar destituido de la gracia de Dios, va a sentirse incómoda consigo mismo, no va a poder dormir y puede preguntarse, ¿pero qué es lo que falta en mi vida? ¿Por qué no me siento feliz y realizado? La persona que no está en paz con Dios va a experimentar ese tipo de situaciones. Aquel que está perdonado puede caminar en pie delante de los hombres, ¿no? Aquel que ha sido perdonado por Dios, él puede saber que está en paz con Dios y está en paz consigo mismo y por lo tanto la perspectiva de felicidad se abre delante de él. La ignorancia, ¿hasta qué punto me otorga perdón? Porque yo escuché muchas veces gente que decía, no, yo no quiero conocer más de la Biblia porque si conozco más voy a saber más y mejor no, ahí nomás
¿Y hasta qué punto la ignorancia realmente me excusa? Porque dicen, no, si es que la Biblia dice que el Señor va a juzgar de acuerdo al conocimiento, mejor no conozco más para no tener más problemas con Dios. Bueno, no, el ser humano puede inventar trucos, triquiñuelas para poder huir del juicio de Dios. Lo que es verdad es que todo ser humano habita lo que se llama la conciencia moral. Y eso hace parte del ser humano, no importa de qué país, no importa en qué tiempo, de qué raza, todo ser humano tiene una conciencia moral. Dios ha colocado allí. Y entonces, de acuerdo a esa conciencia moral, independientemente de cualquier otra consideración, esa persona será juzgada. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente podemos ver que el tema de hoy, el último tema de la temporada, tiene mucho que ver con el poder encontrar el camino que muchos de nosotros aún no encontramos en la vida. Gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Fue el magíster Rubén Montero, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Amigos, nosotros estamos llegando no solamente al final del programa, sino también de una temporada. Pero antes de despedirnos, queremos también compartir con ustedes un texto bíblico. En Salmos 32:1 dice lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Queridos amigos, la relación entre pecado y perdón solo puede ser experimentada como gozo cuando Cristo es el que perdona el pecado y el que concede el perdón. De otra manera, no podremos encontrar felicidad alguna. La Biblia misma nos dice que la paga del pecado es muerte, y basta echar un vistazo a un noticiero cualquiera para darnos cuenta a dónde va el mundo con la falta y por la falta del perdón de Dios. Tenemos una oportunidad hoy. Este programa es una oportunidad para todos nosotros, para cada uno de los que estamos aquí en el set y para ti que estás en casa, para realmente darle un nuevo significado a tu vida. Dios tiene un plan especial para ti, empezando con perdonar cada uno de tus pecados, sin importar cuál sea, sin importar lo complicada que pueda ser la presentación de sin importar cuán a menudo haya sucedido, el perdón de Dios está listo para ser entregado por ti. Él ya murió por ti y Él está listo para restaurar tu vida. Si tú quieres hacerlo, descubre a través de la Biblia cómo puedes alcanzar realmente el perdón de Dios. Nosotros tenemos que cerrar el programa aquí. Terminamos también una temporada habiendo justamente estado gozando de tu compañía, y queremos que recuerdes al terminar esta temporada que Dios tiene un mensaje especial para ti en la Biblia. Es por eso que queremos recordarte nuevamente que tenemos para ti un curso bíblico preparado, un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla. Descubre con este curso bíblico la manera como Dios puede realmente llegar a transformar tu vida. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla y estaremos entrando en contacto contigo para hacerte llegar el curso totalmente gratis. A donde te encuentres, sea tu ciudad, sea tu país, estaremos haciéndote llegar el curso. Queridos amigos, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. Lo que es bueno, y lo que es malo. Pero ahora muchas personas dicen, bueno, depende de ti. Si tú te sientes bien haciendo eso y no haces daño a nadie... Es algo que se puede ver, por blanco. ejemplo, con la moda, ¿no? Claro. Antes, ¿no? La falda a la rodilla, más arriba de la rodilla, pecado. Y ahora, Normal. bueno, ya no te queda, no hay tela, hace calor, qué sé yo, ¿no? Entonces ya es como que ya no es pecado, es tu decisión, justamente lo que mencionabas aquí. Si retrocedemos un poquito más, ¿de dónde sale esto del pecado que está mal? ¿Por qué el pecado está mal? ¿Por qué el pecado no puede estar bien, por ejemplo? Bueno, es según la sociedad, ¿no? La sociedad es como siempre hemos dicho en los programas, la que nos rige. Somos consumistas, somos personas que seguimos en la sociedad, ¿no? Lastimosamente, bueno. Pero entonces ellos son los que dicen, bueno, si hacemos esto está mal. Y nos guiamos mucho en la Biblia, ¿no? En los relatos que la Biblia nos deja sobre lo que es pecado y eso. Pero hubieron sociedades antiguas que no tenían la Biblia, pero tenían sus códigos. Algunos lo miden por sus valores y principios que tengan, ¿no? Si tienes principios y valores, pues vas a cometer pecados más pequeños, ¿no? Pero la gente que, por ejemplo, no es cristiana. Un programa muy interesante. Yo sé que ustedes van a querer llorar al final porque estamos terminando la temporada. Sin embargo, me parece que el tema de hoy es uno de los temas
más importantes que hemos tenido en esta temporada. Va a ser uno de los temas que mayor impacto va a llegar a causar en nuestra vida si realmente encontramos respuestas a las preguntas que tenemos. Así que empecemos rápidamente. Hoy tenemos que hablar sobre pecado y el perdón. Hoy en día realmente lo que es pecado puede no ser el mismo concepto o no puede ser entendido igual por todas las personas. ¿Qué se entiende o qué se piensa por ahí que es un pecado? Hay algunas personas que miden los pecados, un pecado pequeño, un pecado grande, lo miden de esta manera. Claro, pecado lo entienden por cosas malas, delitos. Hoy en día eso famoso, cometió el pecado que no debía hacer o los pecados capitales. Entonces se ponen tamaño los pecados, pero en general son las cosas malas que hacemos. Alguien me dijo que el concepto de pecado ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, en los tiempos de nuestros padres, digamos, había cosas determinadas. ¿Ellos tienen algún concepto, alguna noción de pecado o no? Ya, y entonces el pecado, ¿de dónde sacamos el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿El pecado es solo una acción o también se puede originar en la mente o puede ser un pecado nuestros puede ser de repente pensamientos? un estado, ¿no? Una idea, un pensamiento. ¿Saben? Algo interesante también que podemos ver es que de repente a todo lo que todo lo que nos parece incorrecto llamamos pecado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, estás con el novio y de repente el novio se pasa de la línea, empieza a resbalársele la mano, rápidamente viene, no, pecado, ¿no? Pero realmente será eso un pecado. Otra situación, qué sé yo, de repente estás necesitando dinero y te encontraste una billetera por ahí que tenía dinero dentro, con una identificación. Entonces tú te encuentras en un dilema. ¿Qué hago? Necesito la plata, pero por ahí dicen que robar es pecado. Entonces, ¿qué hago? ¿Pecar? ¿No pecar? Y si yo me la encontré, ¿es realmente pecado? ¿Será que Dios me está contestando? ¿O solo llamamos pecado algo intencional y si no lo hacemos con intención ya no es pecado? ¿Y qué tal si pensamos en la ética de Robin Hood? Si empiezo, por ejemplo, a quitar dinero a los que más tienen para los que menos tienen. Claro. ¿Estoy cometiendo algún pecado o más bien soy un benefactor social? El fin justifica los medios, podemos decir. Exactamente, y hay que ver de dónde nos basamos para decir pecados, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, si yo hago algo que está fuera de los 10 mandamientos o algo malo que no dice los 10 mandamientos, ¿ya no es pecado? Claro, ¿o qué me sirve de guía para yo saber si algo es bueno o algo es malo? ¿Quién me lo puede decir? ¿O será que nosotros pecamos solamente con el deseo de hacer las cosas malas, por ejemplo, de robar? Por ejemplo, si yo, en los 10 mandamientos dice que no hay que mentir, pero ¿qué tal si yo miento para ayudar a alguien, para salvar para cubrir a un... Como dicen las mentiritas blancas, ¿no? No sé, ¿También es pecado eso? ¿Eso también sería pecado? Mire, creo que si empezamos a decir, ¿es esto pecado? ¿Es esto pecado? Es una pregunta que sin lugar a dudas muchos de nosotros los jóvenes tenemos. Empezamos a colocar situaciones que por ahí no nos parecen correctas y nos vamos a las personas más grandes o a los consejeros que podamos tener y preguntamos, ¿y si me amarro el cabello es pecado? Y si me pongo minifalda para una boda es pecado. O sea, como que tratamos de buscarle hasta dónde no es pecado para... Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Controversia. Hoy terminamos una temporada y tenemos un tema realmente importante. Hablaremos sobre el pecado y el perdón. Entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa agradeciendo tu sintonía y por supuesto recordándote que puedes seguir los temas que aquí hemos tratado a través de nuestro canal en el YouTube. Absolutamente todos los programas podrás encontrarlos allí, podrás verlos nuevamente y compartirlos con las personas que quieras. Recuerda también que noticias sobre nuevas temporadas, los panelistas, el equipo de producción, todo lo que tú quieras saber sobre Controversia y algunas cosas más por ahí interesantes podrás encontrarlas a través de las redes sociales. Únete al Facebook de Controversia y por supuesto también síguenos en el Twitter. Chicos, bienvenidos. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Tenemos